El Barça actualmente se encuentra en pretemporada debido a que, bueno, todavía no inicia la temporada, pero ya inicia pues poco a poco ya lo que va siendo el entrenamiento para poder regresar. Hay que recordar que la liga siempre regresa a finales de agosto. Y mientras se está produciendo la pretemporada y para esta gira se han llevado pues especialmente a muchos jugadores jóvenes debido a que muchos de estos futbolistas del primer equipo pues estaban todavía con las selecciones, entonces han tenido menos tiempo de descanso y por ende se les da más tiempo. Sin embargo, pese a que son jugadores que han sido llevados por, bueno, más que nada la falta de jugadores del primer equipo disponibles, no menos cierto es que creo que incluso Flick lo llegó a decir en su presentación, que él personalmente confía mucho en la cantera y que planea darle continuidad. Y es un poco de lo que quiero hablar, el caso de Flick y la cantera. Nosotros hemos visto que uno de los más grandes aciertos de Xavi, de hecho es de las cosas que yo me atrevía a decir que me parecían fantástico de él, que era de los mejores puntos que tenía como entrenador, era que utilizaba la cantera, cosa que de hecho antes de él no se había dejado de utilizar, y pasó a utilizar a la cantera y pasó a darle protagonismo a los canteranos, y vimos cómo pues empezó a salir, bueno, que si Gavi, Lamine, Balde, varios jugadores, incluso yo que sé, Héctor Ford, Cubarsí, o sea, en general muchísimos jugadores buenos destacaron durante la época de Xavi. Y yo no creo que haya sido como tal una casualidad del destino de que de la noche a la mañana salieran jugadores fantásticos. Yo creo que más que nada era un asunto de que pues como se les trabajó mejor y se les dio oportunidad, posiblemente creo que por eso pudimos sacar mejores jugadores. Es decir, que puede que sí dependa un poco de la suerte, pero que depende yo creo que más del trabajo que se hace en el día a día. Y esto lo que ha traído, ¿qué es? Pues bueno, lo que ha traído es que muchos jugadores pues seguramente se ven ilusionados y quieran quedarse en el Barça porque saben que tendrán las oportunidades. Ahora con el caso de Flick yo creo que habrá que ver, porque Flick es un entrenador que históricamente en el Bayern pues lo que había hecho es fichar nada más, y en el caso de Alemania pues como en las selecciones todo lo puedes fichar, pues nada, pero ahora en el Barça pues habría que ver qué es lo que él tenía planeado como entrenador llevar a cabo en este periplo, en esta etapa de lo que es el Barcelona. Y parece que sí va a utilizar a los canteranos, porque ha utilizado a algunos, porque lo ha expresado, y pues eso me tiene con muchísimo agrado. Yo si tuviese que decir por qué creo que Flick va a terminar apostando por la cantera, es por una cuestión muy simple. En el pasado lo ha visto. Cualquiera que sea del Barça y que quiera apostar por la cantera, pues históricamente seguramente va a ser por los grandes jugadores que hemos sacado. De ahí salió Messi, salió Iniesta, el propio Xavi, Puyol, incluso otros canteranos que se terminaron repatriando porque han salido tan buenos y tantos que aún así hasta se han dado el lujo de traspasar, como pues es el caso de Jordi Alba y el de Piqué. De ahí ha salido Pedro también, ahora ha salido, como lo comentó, Gavi, Lamine, Cubarsí, Héctor Ford, y todos estos futbolistas han salido de la cantera porque han sido desde el fondo aceptados y han sido trabajados desde las fuerzas básicas, desde la cantera, para que a la hora de llegar al primer equipo ya tengan una formación tanto, bueno, vamos a decir que disciplinaria como táctica. Y esta disciplina que se le aplica a los futbolistas del Barça es una de las mejores que puede llegar a haber. ¿Por qué? Porque estos futbolistas son futbolistas que claramente están hechos para jugar como nosotros, pero también están hechos para entender un poco lo que es el entorno y lo que es el Barça, porque hay que recordar que pues este club es un poco peculiar por la cuestión de que mediáticamente pues pasa lo que pasa, y bueno, ya arbitralmente ya ni digamos, ¿no? Pero el chiste es que bueno, pasa lo que pasa, y debido a esto pues nos vamos a la necesidad, ¿no? De que siempre tener jugadores un poco especiales, y también son jugadores que siempre van a aprovechar y que seguramente van a querer cobrar. En el caso de Mark Yu y de Ilaix Moriba seguramente un poco más,
pero son futbolistas que su principal prioridad nunca ha sido el dinero, porque como son jugadores del Barça y repito, están hechos con la intención de algún día debutar, son jugadores que tienen como prioridad más que incluso propiamente el dinero, el poder llegar al primer equipo, el poder debutar y hacerse un puesto. Y tristemente pues son muchos futbolistas y son pocas plazas, entonces de ley habrá más jugadores que no lleguen a los que sí lleguen, pero por lo mientras el Barça les está dando una formación y muchos de estos futbolistas que no terminan debutando en el Barça terminan yendo a otros lados, y esto es lo que se puede ver en el culé, y yo creo que evidentemente Flick lo ha visto que jugadores han salido de aquí antes y ha visto que jugadores han salido de aquí ahora, y puede que esto sea lo que le haya motivado a poder contar con la cantera. Yo definitivamente estoy convencido de que eso es lo que le ha convencido. Flick es alguien que seguramente sabe de la cantera y que no, incluso podrían llegar a negar que tal vez incluso ya le haya echado un ojo a varios partidos de las categorías inferiores para ver cómo se trabaja y quiénes son los que destacan tanto. Entre ellos, pues por ejemplo, pues podemos comentar que está Garrido, está Astralaga, los cuales pues ya habían, por supuesto, pues ha estado antes en el primer equipo con Xavi, pero estos futbolistas variaban un poco más, ¿no? Es decir, era de, bueno, que primero entrenan con el primer equipo, después con el Barça Athletic, y pues en esa dinámica de primero aquí y después allá, pues van variando un poco y pues van tanteando, ¿no? Un poco lo que sería debutar en el primer equipo, pero estos jugadores son entre que se les está dando dando una oportunidad, pero al mismo tiempo todavía terminan contando más para lo que es el Barça Athletic que otra cosa. Entonces estos futbolistas ya van sacando un poco de su potencial y que toman una motivación extra. Entonces estos jugadores ya habían participado antes, pero como tal no se han consolidado en el primer equipo, principalmente por esto. Vamos a ver cuáles sí se consolidan con Flick, porque de ley pues en algún momento va a debutar canteranos, y yo creo que esta es la filosofía que va a seguir, y seguramente porque ya la ha visto aquí, que ya ha visto que ha triunfado, y seguramente esa influencia de los anteriores entrenadores que la han trabajado pues va a hacer que de ley sí la termine trabajando el propio Flick. Y en esta dinámica pues habrá que ver con qué nombres cuenta y con qué nombres no tanto. Y tal vez puede parecer un poco tonto que tal vez un entrenador del Barça cuente con la cantera, porque dijéramos, bueno, pero salvo los de la época Rosell y Bartomeu, ¿qué entrenador del Barça no ha contado con la cantera? Pues realmente casi todos los que han pasado es verdad que han contado, ¿no? Por ejemplo, en su momento contó, yo que sé, con Guardiola, con Luis Enrique, con Cruyff. O sea, en sus momentos la hemos tenido que utilizar un poco más por el tema de no poder fichar, básicamente como ahora, y en otros momentos pues la hemos utilizado menos. Entonces en este caso por supuesto nadie la ha utilizado, yo creo que tanto como, bueno, sin el afán de tirar demasiados moños, pero sí, como propiamente ha sido Xavi. Yo creo que es el de todos el que más ha utilizado, el que más ha, digamos, que sacado provecho a la cantera, que era una de las ventajas de no poder fichar, que puedes darle demasiada prioridad a la cantera, y en ese sentido yo creo que de entre todo nos ha beneficiado un poco pues el tema de los fichajes, pero salvo eso los demás entrenadores no eran tanto de utilizar la cantera, eran de utilizarla pero no tanto, o sea, no debutar tantos jugadores y por supuesto ponerlos de titular, y en ese sentido pues es lo que ha pasado, les han dado oportunidad a los jugadores y pues sí, la mayoría han sido así, pero uno que por ejemplo en el pasado sí no llegó a contar con, bueno, no totalmente con la cantera, sino que más bien es que no contó con varios canteranos, pues es el caso de Van Gaal, el caso de Van Gaal, que llegó desde el 97 hasta el 2000, y este entrenador pues no contó con un montón de jugadores y de hecho pues eso se llevó varias críticas. Yo no creo que Flick como tal sepa esto, tampoco digo que lo niegue, pero sí es un entrenador que bueno, que sí va a contar y que por ende pues puede escaparse de estas críticas y al final sí cuenta con la cantera. Y yo no creo que sea obligatoriamente, porque da la sensación de que como es alguien que, bueno, pues tiene bastante esmero por entrenar al Barça y de estar aquí, pues da la sensación de que puede terminar aceptando más que ciertas cosas, adoptar esas cosas como parte de su estilo. Por ejemplo, yo lo que creo es que Flick, entre jugar como lo juegan en el Barça y jugar como juegan en el Bayern,
yo creo que Flick va a jugar como juegan en el Bayern, sino que simplemente pues va a intentar darle un poco más de prioridad seguramente a los jugadores y al tipo de plantilla que ya tenemos. Y por supuesto el tema de la cantera seguramente es uno de los temas que también va a, digamos que a implementar. Es decir, una cosa es implementar y otra cosa es aceptar. Y un entrenador debería tener digamos que la garantía total, la barra libre, como para poder gestionar altas y bajas. Es decir, para que el club se adapte a lo que él quiere y no el entrenador a lo que quiere el club. Porque si ese es el caso, pues fíchate a otro. Y en este caso parece que Flick, pues por su, digamos que amor a lo que en general representa el Barça, su admiración futbolística, pues puede terminar llevando a que sí, a que más que le impongan lo de la cantera, que él decida utilizar la cantera, que él decida seguramente darle un poco más de prioridad a este tipo de plantilla. O sea, todavía estamos en dudas porque todavía no sabemos cómo va a jugar en síntesis un Barça de Flick, pero en general seguramente va a aceptar más las cosas que recibirlas de imposición. Y esto ya es un factor clave porque la cantera no nada más está para debutar por debutar o simplemente para que tú lo utilices como comodín cuando no puedas fichar, o yo que sé, o porque pues te están presionando desde arriba. No, la cantera se utiliza porque tú confíes en la cantera, porque tú confías en los jugadores que están allí. Si el Barça tiene una de las mejores canteras del mundo, para mí la mejor, es por esa cuestión. Es decir, que el Barça confía en los canteranos, es decir, los forma con la intención de que debuten en el primer equipo, sí, y les suele utilizar mucho, les suele dar bastantes oportunidades. Ese tipo de modelo de gestión es lo que históricamente ha ayudado al Barça. Si no fuese así, seguramente tanto Xavi como otros seguramente nunca habían llegado al primer equipo, y si no hubiéramos como mínimo ganado igual, seguramente hubiéramos disfrutado muchísimo menos de lo que disfrutamos. O sea, no hubiera sido la fiesta que fue con estos jugadores. Y el darles oportunidad pues ha sido muy importante, porque han salido muchos de los que consideramos los mejores jugadores de la historia, han salido precisamente de allí. Entonces, estos casos de triunfo y estos casos de éxito deberían tenerlos en cuenta los jugadores del Barça. Estos casos de éxitos deberían tenerlos en cuenta los jugadores del Barça y el propio Flick como para poder creer, y yo creo que evidentemente es en lo que cree Flick. No solo que ha visto que los jugadores han triunfado, sino que ha visto el trabajo de las categorías inferiores, que puede parecer un poco absurdo el tema de las categorías inferiores, pero realmente es importante, porque que un futbolista tenga más prioridades como para poder triunfar o no, siempre dependerá de eso, o si no, como mínimo, pues que sea un jugador que tenga las cualidades del ADN Barça, es decir, pues irónicamente, pues a no tener esa formación, tener ese talento natural. Y por supuesto, si puede tener las dos, pues mejor. Pero el asunto aquí es que hay que creer en la cantera. No vale nada más vale nada más para decir, bueno, vamos a debutar jugadores y ya, porque realmente no se trata de debutar por debutar. Si tú haces eso, por ejemplo, pueden los jugadores sentirse pues seguramente en la obligación de tener ciertos privilegios, y eso nunca está bien. Entonces no es debutar por debutar, es debutar y debutarlo mejor y trabajarlo bien y de verdad creer, porque si los debutas pero al final no les das oportunidad, los dejas en la banca, yo que sé, casi no juegan, pues de nada te va a servir. Pero no, hemos visto que se debutan jugadores y se les pone de titular constantemente, y si no, como mínimo son suplentes con muchos minutos para que tarde o temprano terminen siendo los grandes jugadores bajo los que, bueno, pues digamos que se vea el peso de las siguientes épocas. Entonces sí, yo creo que es algo importantísimo este tema de la cantera, y me alegra de que Flick pues vaya a poder contar con la cantera, ¿no? Y que comente que le quiere dar continuidad al uso de la cantera, porque precisamente yo creo que era una de las inquietudes que podía llegar a tener si llegaba algún entrenador de otro estilo, el tema de no contar con la cantera, o en general cualquier entrenador, porque yo creo que no varía tanto el estilo. Yo creo que es más que nada un poco de conocer lo que es el club, y precisamente pues a mí me da miedo eso de que quitaran a Xavi, pusieran a uno que no conoce el club y por ende no sepa tanto lo que representa la Masía para el Barça, y por ende qué tan importante es y qué tanto se le tiene que cuidar y darle mantenimiento.
a esa estructura futbolística. Entonces, sí, o sea, yo creo que es la cantera y lo que es lo que es la cantera, pues algo importante, y que el hecho de que Flick haya expresado que le quiere dar continuidad, y pues como se puede apreciar que le quiera dar continuidad y que sí, los utilice, confía en ellos, pues yo creo que es algo importante, y me da curiosidad al final cómo los va a terminar formando, porque hay que recordar que son jugadores muy jóvenes, pero bajo una tutoría de Flick no sabemos qué cualidades van a sacar y cuáles no. En este sentido sí que reconozco que puede que sea algo dañino, pero sí que reconozco que tengo altas expectativas con Flick, porque sus jugadores en el Bayern tuvieron una gran transformación, pero ya no solo a nivel físico y tampoco de intensidad, como siempre lo comento, sino que a nivel futbolístico sacaron todo, absolutamente todo. Yo nunca he visto un mejor Kimmich que como lo vi con Flick, ni a un mejor Lewandowski, ni a Goretzka, ni a Alphonso Davies. Lo mejor que yo llegué a ver de esos jugadores fue con Flick, y por supuesto por cómo este entrenador pudo sacar el 100% de sus jugadores, tanto por posición, tanto por rol, tanto por entender las características de cada jugador y asignarle un rol y una tarea en específico. O sea, creo que demostró ser fantástico para eso, y por eso pues tengo grandes expectativas y me da curiosidad de qué forma va a evolucionar cada jugador, y pues a lo mejor qué clase de versión podrán lograr, ¿no? En este sentido, pues ojalá se pueda dar un saltón de calidad tanto en la formación de estos jugadores como en su experiencia, ¿no? Porque la formación de estos jugadores pues sí depende mucho de múltiples factores, pero creo que entre estos factores sí va a estar definitivamente el hecho de que con Flick y su formación pues puedan tener seguramente un trato especial. Hay que recordar que Flick pues como tal no podemos decir que tenga inexperiencia con jóvenes, los trabajó en la selección alemana y probablemente en el Bayern, ¿no? Como Musiala. Entonces pues nada, muchísima ilusión, muchísima esperanza a estos futbolistas, y pues ver qué es lo que hace Flick. Una maravilla que cuente con ellos, porque ya digo, en la convocatoria para la pretemporada tiene un montón de jugadores jóvenes, pero un montón. Y yo creo que en parte va a servir esto como una especie de examen para ver, examinar a cada uno y pues irlos conociendo, ¿no? Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y en el canal principal, en el que también yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.